Hola, hola, buenos días a todas, a todos. Me da muchísimo gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Pues ya estamos empezando nuestra nueva temporada y muy contenta de poder estar nuevamente con la doctora Mónica compartiendo este espacio, pero más feliz con ustedes porque nos han seguido viendo y nos han compartido en nuestros videos. Se viene una nueva temporada con muchos temas, con muchas invitadas muy especiales y pues hoy, el día de hoy también tenemos un tema muy importante. Queríamos retomar la temporada pasada para no empezar tan disparejos con todo lo que ya traíamos y todos los temas que veníamos manejando. Así que el día de hoy les vamos a platicar acerca de de la canción de Flowers de Miley Cyrus y que también ha resonado bastante. Primero sale la canción de Shakira, las diversas canciones de Shakira, ¿no? De Monotonía y la canción que hizo con Bizarrap y esta última que también hizo en colaboración con Karol G, pero a su vez y a la par sale la canción de Flowers de Miley Cyrus y que creo que a diferencia de la canción de Shakira, habla más acerca del empoderamiento femenino y el tema de poder reafirmarse como mujer. Entonces, antes de empezar a platicar un poquito más acerca de la canción, pues le doy nuevamente la bienvenida a la doctora Mónica y empezamos esta segunda temporada. Muchas gracias, Gaby. Pues también, primero, como tú lo has hecho, agradecer a los que nos escuchan, nos ven, comparten los videos, siempre esperando que puedan interactuar con nosotros y nos dejen comentarios para seguir los diálogos de las cápsulas. Y luego también recuperar esta manera en la que empezamos esta propuesta de pensar problemas que luego tenemos las mujeres. Siempre dudando, nunca pensando que tenemos la respuesta, y en ese sentido pues volvemos sobre una canción que estuvo, no sé si siga de moda, pero por lo menos en los meses de febrero, de enero estuvo de moda casi al mismo tiempo que la de Shakira, un poco justo para recuperar como la esencia de las cápsulas, que tiene que ver con tratar de cubrir todo, una gama amplia de problemas, en el sentido no solo de aquellos que nos aquejan estructuralmente, sino también en el ámbito de lo que refleja la vida cotidiana y que nos pone a pensar o a dudar como mujeres. Entonces, por eso retomamos esta canción de Flowers, y un poco para ir empezando, con lo que tú anotabas hace unos momentos, pues esta canción resulta, no sé si interesante, pero sí da mucho que pensar. No sé si vaya en la misma secuencia que la de Shakira, probablemente sí, pero con un abordaje diferente, que otra vez nos pone justo a pensar en cómo se construyen los roles de la mujer y los hombres, o las mujeres y los hombres, pensando todavía en un mundo binario al que pertenecemos nosotras, heteronormado y binario. Cuál es cómo se reconfiguran estos escenarios de las relaciones amorosas, con lo que ya habíamos hablado en la canción de Shakira y estas viejas nociones de amor romántico. Pero justo ahora, más bien es interesante y problemática la canción, porque no solo es una canción de denuncia y de queja y de poner como en el escenario público el hacerse cargo de las relaciones fallidas y de sobrecargar hacia la otra parte, en este caso hacia el hombre, el problema del fracaso de la relación, sino más bien un poco, intuyo yo, tiene que ver más con cómo la protagonista de la canción se coloca una vez que hay una ruptura. Y aquí yo quizá lo primero que quisiera decir en ese sentido tiene que ver con ese volver hacia sí misma, ¿no? Que es algo que ya habíamos tocado, y que en este caso ese volver hacia sí misma es darse cuenta que como unidad, es decir, como persona, tiene la condición suficiente para reafirmarse en sí misma todos los días. Y eso pues trae a colación nuevamente este problema de cómo nosotros, probablemente en México, para no hacer como hipótesis más grandes que no podamos cubrir, cómo en México se configura la expectativa de relacionarse con el otro, ¿no? Siempre lo decimos nosotras, aquí no se trata de destruir los horizontes de reproducción social, sino de pensar de qué manera pueden ser asertivos para ambas partes. Y esta canción es interesante justo por lo que comentaba hace un momento, de este reafirmarse a sí misma en un presente donde hay ya el fin de una relación. Y entonces, cosas que yo quisiera
quisiera decir antes de regresarte la palabra, tendría que ver justo con, primero, y eso ahora lo voy a hacer al revés, ¿por qué las mujeres renuncian a sí mismas? ¿No? Esa es como una pregunta que yo quisiera decirte a ti y que quedara como en el horizonte de esta conversación. ¿Y por qué pareciera que cuando acaban las relaciones amorosas, las mujeres se dan cuenta que no necesitan más que de sí mismas para afirmarse? Entonces, me parece que ese es un problema de reflexión interesante y de vida lo es mucho más, porque está, como en el caso de Shakira, decir no voy a llorar, y ahí yo siempre preguntaré, ¿por qué si desde ciertos escenarios se reclama el asumir que somos sujetos sentientes y emocionales, ¿no? Y esto se ha hecho desde ciertas perspectivas para los hombres en el sentido de asumir la parte emocional y sentimental como algo que los constituye y que no debería estar sujeto al cuestionamiento público, porque en este horizonte de rehacerse a sí mismo, en este caso las mujeres, pareciera que la cláusula es no llorar, ¿no? Eso te lo pregunto a ti porque además generacionalmente creo que estás más cerca de la cantante que yo, ¿no? O sea, ¿por qué hay un no llorar como en un sentido de cancelación, de asumir que las rupturas modifican los sentimientos y las emociones, o que es un periodo basal de inestabilidad, ¿no? Entonces, ¿por qué a la otra parte se le pide asumir que son hombres sentientes y las mujeres pareciera que seguimos leyendo las emociones y los sentimientos como algo que nos descoloca? Eso me parece, cuando comentaba contigo justo que valdría la pena volver sobre esta canción, pensaba en esto, ¿no? Y me quedó en el tintero cuando hablábamos de Shakira, porque, porque las lágrimas se siguen viendo como una cuestión de debilidad, ¿no? Incluso de este lado de las mujeres, que a mí me parece muy problemático. Quizá es un reto para tu generación y las que vienen, asumir que las emociones y los sentimientos, que no es lo mismo, no deben cancelarse o no deben negarse o no deben observarse como un principio de debilidad o algo que te descoloca del mundo social. En términos de cómo pasas por una ruptura, estás menos o eres menos capaz de ser un sujeto social completo. Entonces, esas son cosas que quisiera anotar en esta primera instancia, un poco para que tú, que eres pues más cercana a la canción y que te ha tocado una generación menos de cemento y esperaría yo no tanto de cristal, nos puedas decir qué pasa en ese sentido, Gaby. Y es lo primero que quisiera apuntar. Ay, Moni, es bastante difícil, ¿no? O sea, poder empezar con estas preguntas, porque por lo general yo aquí tengo todas mis dudas que quiero aclarar contigo, pero ahora tú me las pones a mí y es difícil. Pero bueno, empezando por la canción, creo que a diferencia de los temas que se manejan con Shakira, que la canción más resonada y yo creo que la que ha tenido más auge hasta el momento, pues fue la colaboración que hizo con Bizarrap, y que ya hablábamos de toda esta denotación que hacía con respecto a lo que había vivido con su pareja, pero que además violentaba a través del discurso, que se podía violentar a otras mujeres, ¿no? Y que eso no hablaba de la sororidad que se tenía, y que ella como sujeta o mujer pública, de alguna forma, pues se debe de resguardar. Y yo creo que puede ayudar un poquito a explicarse también con lo que platicas de por qué no llorar en lo público, ¿no? O sea, yo pensaría que tenemos pocos años en los que la mujer ha tenido mayor participación en los espacios públicos, y, y eso es resultado de que pues ahora ya más mujeres trabajando, más mujeres en los espacios de poder o en la política, si bien no en las áreas como más importantes, hay que recalcar, pero sí hay mayor participación de las mujeres. Entonces, la mujer participa más en el espacio público,
pero lo haces de la manera en que te venían contando que tenía que ser, ¿no? O sea, creo que han sido, seguimos trabajando bajo espacios patriarcales y creo que un claro ejemplo podría ser la participación que tuvo la reina Isabel y que este tipo de personajes de índole público que tienen que mantener siempre un carácter firme, ¿no? O sea, el, la teoría política o cómo se te va conjugando, es decir, que uno no puede expresar tal vez ni su mayor debilidad ni su mayor fuerza, porque podrían de alguna forma estar ahí trabajando contigo y creo que eh, parte de esa misma estrategia política patriarcal, las mujeres hemos ido trabajando y nos hemos ido incorporando a los espacios públicos, no como mujeres, sino como sujetos que trabajan bajo la misma estructura que lo haría, pues su contraparte masculina, ¿no? Creo que de esta forma, pues mostrar ciertas debilidades o fragilidades a través de las emociones, porque se piensa que las mujeres somos sujetas pues más emocionales, que no podemos como sobrellevar lo que pasa en nuestra vida privada, es el no poder hacerlo, ¿no? O sea, el decir, tienes que salir adelante como ellos y también no, de alguna forma no mostrarte. Em, bueno, eso por una parte y la otra, pues yo creo que la mayoría de los cantantes, cantante-autor, pues hacen sus canciones basadas en sus relaciones y el fin de sus relaciones y jamás tienen que dar alguna explicación de se la dediqué a fulana de tal o y lloré. A los hombres no se les cuestiona este tipo de argumentos, pero a las mujeres sí, ¿no? A las mujeres es, pues ya se la dedicó y habla de su ruptura amorosa con fulano de tal y entonces empieza a ser como toda una teoría de la semiótica, aquí viendo de qué intentaba decir em, Shakira o qué intentaba decir, en este caso, Miley Cyrus con la canción, que aparte es una canción muy bonita. A mí en lo particular me gusta mucho porque habla como en este teoría de poderte reafirmar a través de una ruptura y que su canción obviamente él va dedicada a su expareja, em, y a su expareja Liam, y que a través de la letra, pero no solo de la letra, sino también a través del videoclip, pues muestra como ciertos temas que son simbólicos, que hacen totalmente alusión a este personaje, a todo lo que se vivió en su matrimonio, cómo se destruyó y como en esta parte del chisme, ¿no? O sea, de poder platicar un poquito más y que creo que al final de cuentas ha sido algo de las cosas que ha llamado la atención, ¿no? La voy a platicar la canción y la voy en su versión, en su traducción al español, que éramos buenos, éramos oro, como un sueño que no se puede vender, teníamos razón hasta que no la tuvimos, construimos un hogar y lo vimos quemar y que pues habla directamente de cuando su casa sufrió un accidente en el 2018 y se incendió totalmente una casa que tenían en Los Ángeles. Y dice, yo no quería dejarte, yo no quería mentir, comencé a llorar, pero entonces recordé que puedo comprarme mis flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo por horas, decirme cosas que tú no entiendes, puedo sacarme a bailar y sostener mi propia mano. Sí, puedo amarme mejor que tú, puedo amarme mejor, bebé.
Y de nuevo, ¿no? Me pinto las uñas de rojo cereza, combinan con las rosas que dejaste, sin remordimiento, sin arrepentimiento. Perdono cada palabra que dijiste, pero yo no quería dejarte, bebé, yo no quería pelear, comencé a llorar, pero entonces recordé que puedo comprarme mis propias flores, que puedo escribir mi nombre en la arena, que puedo hablar conmigo por horas, decirme que cosas que tú no entiendes, y se vuelve a repetir la letra de la canción. Pero de nuevo, como compartiendo un poquito acerca de lo que decías, Moni, de cómo se nos ha dicho que necesitamos a otro para reafirmarnos como mujer, en primer lugar, pero, o sea, también que no podemos hablar de la individualidad de las mujeres, sino que siempre estamos hablando de de una persona que necesita del otro para complementarse. Y creo que en este sentido esta canción reafirma de alguna forma la individualidad de la persona, como no necesitas a otra persona para complementarte tú como mujer. Y sí, Moni, esos son algunos de los aquí apuntes que tengo. ¿Cómo ves? Me parece interesante esta última parte que tú recuperas, que también es algo que a mí me llamó mucho la atención de la canción y que tiene que ver con algo que mencionábamos cuando hablábamos de Shakira, ¿no? Que es cómo se construyen relaciones amorosas sanas entre sujetos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora que tú leías la letra, parte de la letra, yo no, o sea, no podía evitar pensar en decir, eh, dejar la estabilidad emocional depositada en el otro, ¿no? Entonces, eso tendría que ver con la pregunta de cómo nos podemos relacionar afectivamente con los otros sin sobrecargar nuestra estabilidad emocional en el otro, ¿no? Que me parece es un problema de hacerse cargo de sí misma en este caso. Y no lo digo porque no podamos, ¿no? Porque no tiene que ver, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, con poder o no poder, tiene que ver con las estructuras que te condicionan. Es decir, aquí va a sonar como terapia, pero no es terapia, sino más bien está pensado desde el mundo social, ¿no? Cuando las relaciones se hacen desde carencias, pues difícilmente habrá un estatuto o una funcionalidad más allá de la inmediatez, porque es difícil asumir la carencia del otro resuelta en la existencia más allá de sí mismo, ¿no? Eso me parece que es muy importante en el sentido existencial de las mujeres y que tiene que ver con estos procesos muy profundos de crítica y de conciencia de cómo nos observamos a nosotras mismas y que tendrían que llevarnos a cuestionar cómo hemos sido formadas como mujeres, lo que eso sea porque no hay el concepto mujer, sino las vivencias mujeres tan diversas como nosotras. Y luego por otra parte, algo que me parece también interesante y muy problemático tiene que ver con el mundo material, ¿no? Es decir, ¿por qué creer o no por qué creer? ¿Por qué seguir construyendo relaciones afectivas donde uno se tiene que hacer cargo de el mundo económico? ¿No? En un sentido tradicional, justo la última cápsula de la otra temporada hablábamos de las amas de casa, ¿no? Y esta gran carga de trabajo disfrazado, ¿no? Entonces, ahora lo veo del otro lado porque tendría que ver con esta idea de poner en tela, no, poner en el escenario social y afirmar en el escenario social que tanto hombres como mujeres son perfectamente autosuficientes en el mundo de lo económico y de lo material, ¿no? Eso también tendría que ver con esta idea de cómo pensar la reproducción de lo social y cómo pensar en caminar hacia relaciones afectivas mucho más funcionales, es decir, no solamente pensar que cada sujeto se debe hacer responsable de su propia estabilidad emocional y no buscar que un otro resuelva los problemas existenciales que se traen de toda la vida. Y luego, por otra parte, asumir que también en las relaciones interpersonales, pues el mundo material no puede ser un condicionante. Esto que digo se oye muy romántico porque en realidad pareciera que
o más bien históricamente, los matrimonios han estado arreglados sobre todo entre las élites como una manera de garantizar que las herencias no se pierdan, ¿no? Se supone que en la modernidad, una vez que se acaba esta idea de la herencia o de los matrimonios por herencia, surge esto, que quién sabe qué sea, es el amor como algo pues casi mágico, ¿no? Entonces, eso está padre hasta que empiezan como las dinámicas de una expectativa de afianzarlo, porque pareciera que en el momento que se afianza, y no solo pienso en el matrimonio, tiene que ver justo con estas formas en que hemos sido construidas las mujeres predominantemente, pero no solo, ¿no? No tiene que ver con esta cuestión de, entonces el otro tiene que darme la suficiente estabilidad emocional. Y bueno, ese es un peso inconmensurable para un otro, ¿no? Y luego por esta otra parte de el otro tiene que asumir un peso económico fuerte, ¿no? Entonces es interesante porque justo cuando tú recuperas la letra, lo que hay en ella es decir, yo puedo comprarme mis flores y yo diría, bueno, pero ¿quién dijo que no te las podías comprar, no? O sea, ¿quién dijo que no te las puedes comprar, que no te puedes hacer cargo de ti misma, que no puedes hacer el ejercicio que necesites, que no puedes tomar tu mano, que no puedes escribir tú tu nombre, ¿no? O sea, tú lo ves como afianzarse a sí mismo y yo preguntaría, no porque no entienda el problema, pero a mí me gustaría cambiar un poco la pregunta, ¿no? En el sentido de decir, bueno, el peso de los cautiverios de las mujeres es tan fuerte que parece que antes de llegar a una relación afectiva con una expectativa de consolidar, pareciera que todas esas posibilidades, sobre todo que en estas generaciones son más abiertas, no existen, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me llama poderosamente la atención, sobre todo pensando en mujeres que viven en el mundo laboral activo y que en realidad hasta la cantante Cher lo dijo, ¿no? Yo no necesito hombres para vivir porque sé que yo puedo vivir, asumiendo que aquí no estamos cuestionando como las elecciones de pareja heterosexuales, heteronormadas, sino que un poco lo que tratamos de recuperar es estas condiciones de toma de decisiones en igualdad para hombres y mujeres, ¿no? Porque un poco es como decir, si yo solo veo de este lado, la pregunta crítica es, bueno, ¿y qué pasa con el otro lado? O sea, es decir, de alguna u otra manera ha funcionado, ¿no? Entonces, estos dos elementos me parecen muy importantes. Tú que trabajas con mujeres ingenieras en el Bajío, pues probablemente lo palpas más, ¿no? Es decir, no ganan igual que los ingenieros porque no es una cuestión de capacidad y de competencia. Está puesta en las estructuras que siguen reproduciendo las asimetrías. Y bueno, las relaciones de pareja son el punto de quiebre porque pareciera, bueno, no pareciera, la hipótesis es, por lo menos en esta canción, que se asume un principio de anulación del sí mismo, ¿no? Y esta idea de que a mí me parece y muy problemática de pensar, para la cual ni siquiera tengo mayor elementos, ¿no? De es que yo no te quería dejar, pero ya no hay más, ¿no? Entonces es problemático porque pareciera una suerte de fuimos jugados por el destino, ¿no? Y entonces yo diría, quién sabe si fueron jugados por el destino, ¿no? Probablemente por las estructuras sociales. Un poco como Shakira, ¿no? Que deja toda su vida para irse a Barcelona, etcétera, y uno como mujer ingenua, porque aquí quiero ser ingenua, si lo soy, por cierto, lo que diría es, bueno, si ese tipo de mujeres absolutamente con un poder económico, ¿no? Que es difícil de cuestionar, ¿no? Es decir, que no se preguntan si mañana ella o sus hijos van a comer porque lo tienen resuelto, viven procesos de anulación de este tipo. La pregunta es, bueno, y todas las demás que tenemos realidades distintas, ¿qué hacemos con eso, no? Es decir, si ellas incluso en relaciones fallidas dicen es que yo no te quería dejar, pero fuimos jugadas por el destino, entonces uno a todas estas críticas de decir por qué las mujeres de cierta condición social y luego las mujeres que tienen o que han sido lanzadas a la marginalidad social y racializadas, pues quizá este tipo de canciones también nos enseñan la complejidad de las rupturas amorosas una vez que han caminado por largo tiempo, ¿no? Es decir, ni a Shakira ni a Miley Cyrus les dijeron ya se acabó, ya nos vamos, ¿no? Más bien hay todavía esta añoranza de
fuimos jugadas por el destino, yo diría por las estructuras sociales. Y eso me parece que muestra la profundidad de los cautiverios de las mujeres, donde incluso aquellas, ¿no?, que son solventes para el mundo económico, que han tenido una vida o sea, de ciertas características, ¿no? Pienso en Miley, que hubo un tiempo en el que era, junto con otras mujeres ricas de Estados Unidos y cantantes, vivían la vida loca, ¿no? Entonces, si uno diría, si estas mujeres que técnicamente o aspiracionalmente para otras tantas significaron rebeldía, diferencia, poderío económico, visibilidad, consumidas por las masas, te hacen una canción donde te dicen es que yo no te quería dejar, es que fue difícil, es que yo vi consumir, ¿no? Es que yo puedo, se dan cuenta que ellas pueden a sí mismas, entonces yo diría, bueno, quizá debemos ser más empáticas con el resto de mujeres que no estamos en ese horizonte, ¿no? Porque si a ellas que todo lo podían, lo pongo entre comillas, ¿no?, a ojos de las masas, te cantan de esa manera, pues entonces yo diría, las otras nos podemos relajar, ¿no? Es decir, porque estamos muy lejos de un horizonte de ese tipo. Y luego también no quitar el dedo del renglón de esta parte, ¿no? Quizá incluso, no quizá, ¿no? Las canciones nos dan como esta hipótesis de decir, incluso esas mujeres siguen aspirando una vida de cautiverio muy clara, ¿no? Muy clara, y en ese sentido pensar si nosotros queremos modelos de familia distintos, donde haya igualdad, equidad, ¿no? Relaciones románticas que puedan funcionar de una manera real para ambos sujetos, ¿no? Porque hemos visto en todas, tanto en la temporada pasada como en esta que vamos iniciando, que las asimetrías se juegan de manera distinta, ¿no? Entonces, me parece que esta canción, a mí por eso me parece muy interesante, ¿no? Porque yo siempre me pregunto, bueno, ¿y quién te dijo que no podías comprarte flores? ¿Quién te dijo que no podías tomar tu mano ni bailar, ¿no? Es como el peso, insisto, de la construcción social de los sujetos, donde están ya muy, muy, muy colocados, ¿no? Entonces, yo siempre diría, cuando uno va en el camión, ¿no?, en Ciudad de México en el metro o en la fila de las tortillas y dicen es que pues su marido le pega y no lo puede dejar, yo diría, bueno, pues escucha las canciones y vea como a las supermujeres que el mundo dice súper empoderadas, les cuesta tanto volver a empezar una vida de cero, pues imagínese a uno, ¿no? Que está lejos de todo eso y que de muchas maneras muestra la vulnerabilidad. Y hasta ahí quisiera como dejar esta intervención, esperando que tú digas más cosas y preguntes, Gaby. Ya no te voy a hacer preguntas. No, no te preocupes, Moni, aquí tú puedes preguntarme lo que quiera, que lo pueda responder es otra cosa. Igual me quedo callada o algo así, o te desvío la pregunta. No, no, no. Eh, pues sí, ¿no? Yo creo que también parte de lo mismo acerca de la idea de esta idea falsa del amor romántico que se ha venido vendiendo. Y y creo que también, bueno, igual en la canción de Miley Cyrus, lo podemos ver en el mensaje es como, pues, recordé que puedo comprarme mis propias flores, hablando de un tema económico, y en Shakira el mensaje era: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", que la verdad es que estamos lejos de eso. O sea, creo que las mujeres aquí en México ni facturan, ni tienen libertad financiera. Sí estamos introducidas, pero con peores salarios, con una dinámica de trabajo como que permite poco la incorporación total de las mujeres y que es difícil. Desde mi punto de vista, creo que, em, esta marginalidad social de la que tú nos hablas, pues, hace evidente que existen diferentes, pues, estratos sociales, obviamente, y que si bien y como lo dice Marcela Lagarde, ¿no? O sea, todas las mujeres vivimos en cautiverio, pero hay diferentes tipos de cautiverios, ¿no? O sea, el que le pueda pegar a Shakira desde su mansión viviendo en Miami, o a Miley Cyrus, a una mujer que realmente, pues, sufre violencia, tanto simbólica, emocional, como económica en casa. Y aparte hace poquito estaba dando, una
llevé un evento por el Día de la Madre a una colonia que se encuentra aquí en el municipio, en la ciudad de León, con un con los peores, las peores condiciones económicas y se llama San Juan de Abajo. Entonces estaba ahí en el evento y les llevamos un evento de un taller de psicología y les pedíamos a las mujeres que hablaran acerca de qué era lo más bonito que habían vivido, ¿no? O sea, que recordaran que algún evento que hayan vivido en su vida que les hiciera sentir feliz, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que no esperaba nada, pero de los mensajes que compartían esas mujeres, y de mujeres de diversas edades, era: "Ay, el día más bonito que yo tuve fue el día que me convertí en mamá. El día más bonito que yo tuve fue cuando me casé. Ay, no recuerdo mi vestido y ese fue el día más bonito que he tenido". Y pero que tú no sabes la dinámica que puedan tener dentro de su vida privada, y eh, que se reafirmen, o sea, el nuevamente en su papel de mujer, como, pues, yo tengo que cumplir con este con este paso, y así ya me voy a complementar, nos pega a todos, ¿no? O sea, desde Shakira como hasta las clases socioeconómicas más bajas. Entonces, yo creo que es un tema que no recae, únicamente en unos solos, sino nos atraviesa a todas. Y pues bueno, Moni, igual creo que ya se nos terminó el tiempo. ¿Algo más que quieras decir para cerrar? Sí, pues nada más, que además son cosas que vamos a seguir pensando después, ¿no? Y que tiene que ver, porque le daremos una cápsula especial, ¿no? A de qué manera entonces nosotras podemos pensar formas sanas de relacionarse con el otro, en términos de nosotras mismas y en términos de algo que funcione sin tener expectativas predominantemente opuestas en lo material y en la resolución de las carencias afectivas. Puede ir en los dos lados, ¿no? No es algo que solo va de las mujeres hacia los hombres, pero eso me parece que es una pregunta que seguirá y sigue abierta. Y luego, por otra parte, que tiene que ver pareciera que hay puntos donde los cautiverios son tan contundentes que en el caso de las mujeres hay un borramiento social, ¿no? Es decir, no importa si eres la mujer más poderosa o si eres la mujer más sencilla, pareciera que nos duele en el mismo lado. Claro, no es lo mismo que te duele en una mansión de Miami, que te duela con la necesidad de sacar adelante 3, 4 hijos tú sola, y sin tener derecho o permiso de quebrarte, ¿no? Entonces, esas preguntas me parece que seguirán ahí y que tienen que ver con alguna cápsula que vendrá después, ¿no? Provocativamente en términos de, entonces, cómo podemos pensarnos como mujeres, ¿no? Más allá de aquello que nos ha dicho cómo es que somos o debemos ser las mujeres. Entonces, creo que esas preguntas son importantes y que tienen que ver también con el mundo de las aspiraciones sociales, ¿no? Yo a veces en las clases les digo a las alumnas y a los alumnos también, si tienen crisis existencial o tienen crisis de cautiverio, ¿no? Es decir, hasta qué punto las dudas que cuestionan el sujeto que vas reproduciendo en la sociedad que eres tú mismo es un problema porque no satisfaces las expectativas sociales, o hasta qué punto esa forma de ser a ti mismo, contigo mismo, te genera conflicto. E incluso si es posible estar al margen de las expectativas sociales, en este caso de lo que debe ser una mujer. Entonces me parece que esta canción a mí me resulta interesante y me da mucho que pensar en ese sentido, ¿no? Que pareciera que
los cautiverios son tan contundentes que no importa dónde estés parada, nos duele lo mismo, aunque no de la misma manera ni en las mismas condiciones materiales. Entonces creo que en ese sentido vale la pena mucho volver sobre la música porque siempre revela mucho del espíritu de la época en la que se compone, ¿no? Y al margen de quién la canta y quién la compone, es un reflejo social, ¿no? Aquí no hablaremos de otras formas un poco más aberrantes de la sociedad en términos de música en este escenario, pero me parece que por lo menos esta canción y la otra sobre la que pudimos dialogar de Shakira son interesantes por esto, ¿no? Porque parece que el cautiverio en el que se forman las mujeres es tan profundo que no importa si es inglés o español, si es en países, en Estados Unidos o en América Latina, el dolor está ahí, ¿no? Y pienso que también por eso se consumen, ¿no? ¿Qué estamos consumiendo las mujeres? Ya no consumimos a Lupita D'Alessio ni a Amanda Miguel. Habría que, a lo mejor para una tercera temporada, si es que llegamos, ver sobre esos pasados, ¿no? O a Paquita, la del barrio. Ahora se consume de una manera más polite, parece, pero sigue arrojando como los mismos puntos de inflexión. Y eso es quizá lo que quisiera decir como para cerrar esta primera cápsula de la segunda temporada. Sí, yo creo que valdría la pena que retomáramos un poquito a Paquita, la del barrio, que además inclusive cuando sucedió la canción de Shakira le mandó un mensaje a Shakira en sus redes sociales de yo estoy contigo y ellos no nos van a afectar, y también inclusive le cantó, estuvo ahí haciéndole una buena dedicatoria, y que ella era una mujer luchona también como Shakira. Entonces, eh, creo que sí, el poder entender la temporalidad a través de las canciones, pues es una forma artística y emotiva que ayuda a expresar cada realidad y cada temporalidad, ¿no? O sea, estamos ahorita en un siglo XXI que viene con nuevas expectativas y con un nuevo papel de la mujer en sociedad, y, y que las canciones son un reflejo de ello. Entonces, esta es una primera cápsula de nuestra segunda temporada, bien aprovechada, y que se viene también algunos temas aquí con personas que están metidas más en el tema de la música. Ya lo irán viendo en nuestros próximos episodios. Y pues nuevamente, Moni, un gusto poder compartir este espacio contigo, y gracias a todos por dejarnos seguir aquí con ustedes. Gracias también, Gaby.